Roberto Martín Pérez, amigo de la infancia de Aleida March, segunda esposa de Guevara, fue dirigente de la conspiración de Trinidad y cumplió 28 años de presidio político en Cuba. Y de buenas a primeras ese individuo se me para enfrente y me dice: a ti hay que fusilarte. Yo tenía antecedentes de que Ernesto Guevara en muchas ocasiones anteriores había sacado a los hombres de ahí presos y los había fusilado sin un previo juicio. Así que no me extraño nada de esta bravuconada de este hombre. En las gestiones que estábamos haciendo para tratar de salvar a mi hermano antes del juicio final, yo había ido a la cabaña con el ingeniero Viamonte, que trabajaba conmigo en la compañía de electricidad, a ver a Guevara, ya que él había estado alzado con él en la sierra. Entonces Guevara lo recibió muy bien, allá con las patas encaramadas arriba de un escritorio, sin zapatos, rascándose los chicotes ahí como si fuera no sé ni qué. A mí me causó muy mala impresión. Vi la cara de hipócrita, de sinvergüenza que tenía, desde luego. Entonces el ingeniero empezó a explicar. Y él le dijo: no, aquí no hay toalla para nadie. Dijo: no es cuestión de que están cometiendo un error. La revolución está cometiendo un error y es un inocente, muchacho joven. Y no. Él vestía el uniforme de Batista, decía. El uniforme azul de Batista, que no era de Batista, era de la República. Pero no hay toalla para nadie. Casi que nos botó de allí, desde luego. Y se dirigió a uno que tenía al lado y le dijo: oye, encarga tres cajas más, que estos van para allá. Uno de los elementos más distintivos del carácter criminal de Ernesto Guevara fue su desprecio, no solo hacia los hombres y mujeres condenados por él, a quienes consideraba sus enemigos, sino también a los familiares de estos. Este incidente durante un día de visitas a los prisioneros en la fortaleza militar de La Cabaña da prueba de ello. Aquella parte estaba lleno de mujeres, unas que iban a ver a los esposos, otras a los hijos, otras a los hermanos. Y entonces en eso abrieron la puerta de atrás y todas las mujeres se arrimaron a ver y que saliera una máquina. Entonces las mujeres todas rodearon la máquina y empezaron a decirle que qué pasaba, que por favor que los dejara entrar a ver a sus familiares, que hacía días que no lo veían, que le llevaban comida y le llevábamos de todo. Y entonces él eso sí nos miró con una cara de estúpido y nos dijo: están castigados y hoy no hay visita para nadie. Al decir eso, todas las mujeres empezaron a gritar y empezaron a coger y a darle por un lado y por el otro y por el otro, y lo movían todo. El chofer le dijo: sube a la ventanilla, y eso sí lo subió, y entonces llamó por teléfono y vino una patrulla de soldados de esos con una fusta y a todo el mundo le empezó a dar. Tras aproximadamente 4 meses al frente de la fortaleza militar de La Cabaña, Ernesto Guevara ocupó varios cargos durante el comienzo de la Revolución Cubana. Primero, fue presidente del Banco Nacional de Cuba y posteriormente ministro de Industrias. En todos estos, primó su incapacidad profesional y una constante: sembrar el terror como base o medio para el sometimiento. Yo conocí a Ernesto Guevara en el año 1959, cuando Felipe Paso, que con la revolución lo nombraron presidente del Banco Nacional, me citó para diseñar lo que hoy es el Hospital Ifigenia Amejeira, ¿no? Nicolás Quintana, arquitecto, fue designado para diseñar el edificio del Banco Nacional de Cuba, posteriormente transformado en el Hospital Hermanos Almejeira. Cuando Ernesto Guevara sustituye a Pasos en el Banco Nacional, lo primero que hace, como que éramos los arquitectos del edificio, nos invita a mi socio Miguel Ángel Muenque y a mí. Yo me encuentro a este señor en el despacho donde yo había ido, ¿no?, cuando Felipe estaba, con los pies arriba de las mesas, una bota se la había quitado, las medias estaban rotas y me acuerdo todavía como si fuera hoy los dedos que se meneaban, ¿no? Y a mí aquello me pareció una cosa kafkiana, ¿no?
porque me pareció increíble que el presidente del Banco Nacional de Cuba fuera ese personaje que estaba sentado allí. Entonces su primera frase fue: usted es burgués, ¿no? No sé por qué, la cogió conmigo, ¿no? Yo dije: no, comandante, yo no soy burgués. Ah, ahora usted es revolucionario. No, no, yo no soy revolucionario. Burgués era mi bodeguero. Yo soy gran burgués. Nací con una cuchara de plata en la boca y me he pasado la mitad de mi vida trabajando para ayudar a los que nacieron sin ella. Por lo tanto, tengo la moral para poder hablar. La respuesta fue: usted tiene tres alternativas. Y me metió los dedos en los ojos. Una alternativa es que usted se va de Cuba. La segunda alternativa son 30 años. Fíjate con la facilidad, ¿no?, que este señor disponía de la vida de la gente. Y la tercera alternativa, como usted es gran burgués, es el paredón de fusilamiento. Me dicen: óigame, el comandante Guevara ha llamado y dice que quiere que el ministro vaya a verlo al Tribunal de Cuentas. José M. Illán, economista, fue subsecretario y miembro del primer gabinete ministerial de la Revolución Castrista en 1959. Y me dicen: bueno, mire, yo estoy aquí reunido con la Asamblea de los Cultivadores del Tabaco. Nosotros le decíamos los tabaqueros. Y ellos tienen un problema grave. Ellos no pueden pagar los impuestos. Hay que suprimir ese impuesto que ellos tienen que pagar. En ese momento yo me olvidé de que era el comandante Guevara y de que era comandante de la revolución y que era un tipo de tira-tira y que estaba matando gente en la cabaña, y simplemente actué como el profesional que era. En todo el tiempo que estuve frente a ese caballero, en ningún momento me insinuó que nos sentáramos a hablar. En ningún momento movió su mano y yo tampoco la mía para estrechar mi diestra. Y su desplante era absoluto ante un civil, un cubano más, que venía aquí y que se había atrevido a decirle que no a lo que él había propuesto. Pero como él no sabía de lo que estaba hablando, era la técnica que muchos de ellos usaban y la gente por miedo no se le enfrentaba. Yo estuve involucrado con Frank País en la lucha contra Batista y durante esa lucha conocí al Che Guevara. José Pepín Pujols fue miembro del movimiento 26 de julio. Fue llamado por Guevara para colaborar como supervisor de la planta de níquel y cobalto de Moa y práctico de puerto. Entonces, él, que ya nos conocíamos, me encomiendan la labor de ir a Moa para preparar el puerto para recibir todos los petroleros, todos los barcos. Y cuando yo vuelvo en una de las tantas reuniones que tuvimos en La Habana, entró un ayudante del Che con un montón de papeles y se quedó parado. Entonces el Che le dijo: ¿qué quieres? Le dice: pasa, que estos son revolucionarios. Los papeles eran los fusilamientos del día siguiente. Él cogió todos los papeles, los firmó sin mirar, porque no importaba quién fusilaba, había que fusilar para sembrar el terror. Entonces muchos de los ingenieros jóvenes hablaban con él bajo la intimidación que tenía, de esa arrogancia, de decirte: la revolución no tiene a menos fusilar al mejor de los comandantes, así que no es nada fusilar al mejor de los ingenieros. Todo el mundo trabajaba bajo esa presión de no equivocarte. Entonces tú te limitabas a hacer las cosas en la manera más segura. Como práctico de puerto, es un riesgo entrar un barco de noche. Pues no, cerré el puerto y el barco se tenía esperando allá afuera, que le costaba, incrementaba el costo de demoras. Pero todo el mundo empieza a trabajar con temor. Ernesto Guevara de la Serna, a pesar de ser tan cruel y despiadado con sus enemigos políticos y practicar el despotismo en exceso y en ocasiones la indiferencia con sus subordinados, siempre sintió temor al enfrentar a Fidel Castro. Varias investigaciones muestran que desde el primer encuentro entre ambos en Ciudad de México en 1955, Guevara mostró ese sentimiento y Fidel Castro, al constatarlo,
llegó hasta abusar del guerrillero argentino. Mientras yo esperaba allí en el tercer piso, hablando con Fidel, ese día que me empezó a preguntar cómo andaban las cosas, y yo igual. José Ignacio Rasco, abogado, compañero de Fidel Castro durante 11 años de la etapa estudiantil, fue llamado por colaborar con la revolución en el año del triunfo insurreccional. Y en eso llega el Che Guevara, y el Che Guevara le dice algo a Fidel que había que proteger a un señor que estaba acusado de que podía traicionar a la causa revolucionaria y que había que fusilarlo. Y entonces Fidel ha cogido por la solapa al señor Che Guevara y pero Che, no seas idiota, no te acobardes, si tú quieres lo fusilas, si te parece mejor lo pones en un avión y lo mandas para el exilio, o si no lo dejas que se pudre en la cabaña. Esta anécdota, a mi juicio, retrata cómo era la sumisión de el Che Guevara a Fidel Castro en aquellos momentos ya. Es decir, siempre le tenía pánico, le tenía miedo. Podían discutir mucho, pero al final el Che siempre agachaba la cabeza. Tras apenas 4 años de haber llegado al poder, Ernesto Guevara se convierte en una de las principales banderas propagandísticas de la Revolución cubana. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Es precisamente el empleo de la pena de muerte como método para la instauración del terror una de las constantes que caracterizaron a Guevara, quien identificó a los Estados Unidos como su principal enemigo y desató contra este y el denominado imperialismo yanqui una guerra sin cuartel, recabando en los partidos comunistas de Asia, África y América Latina fundamentalmente el apoyo para emprender tales acciones consideradas hoy como terroristas. Durante su mensaje a la Tricontinental, Guevara proclama textualmente: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Todos tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Seguidamente Ernesto Guevara expresa una frase considerada por varios investigadores como uno de los fundamentos del terrorismo moderno. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles, y aun dentro de los mismos, atacarlo donde quiera que se encuentre, hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite. Ernesto Guevara organiza un grupo guerrillero en Cuba, parte a África. El Congo es el país escogido como punto detonante de la supuesta guerrilla africana. Llega Guevara al Congo, participa en una serie de batallas, pierde todas las batallas, nadie lo atiende, la gente del Congo no le prestan atención, nos dice que Kabila lo tiene a él como un becario, así como cero a la izquierda, y entonces pierde. Las naciones que rodean al Congo exigen que salgan del Congo los tropas extranjeras, y las tropas extranjeras eran las de Sudáfrica que estaban allí y también las de Guevara, que